Uno de los profetas considerados menores no es menor porque es menor la importancia de lo que hizo o de lo que contiene el libro, sino más bien por una cuestión de ordenar los libros por tamaño y a los de mayor tamaño como Isaías, Jeremías. Se lo considera profetas mayores porque el libro es mayor, es más grueso. Diríamos para nosotros el día de hoy tiene más capítulos. Y después hay un grupo a los que le llamamos profetas menores, y dentro de esos profetas menores o más de libros más pequeños está el libro de Jonás. El libro de Jonás tiene muchas particularidades que llaman la atención. Como en la mayoría de los libros de los profetas, tanto mayores como menores, el libro lleva el nombre del autor. Así que Jonás es quien escribe el libro de Jonás. Pero con la particularidad que en la mayoría de los libros proféticos, tanto de profetas mayores como de profetas menores, el eje central del libro es la profecía. Es el mensaje que trae el profeta. Es la palabra que tiene que dar el profeta o los datos de a quien tiene que dar el mensaje, la respuesta cuando el pueblo o la persona a quien va dirigido el mensaje tiene al momento de recibir el mensaje, y cuál es el comportamiento y el actuar de Dios con respecto a cómo procedió la persona que recibió el mensaje o el pueblo o la nación. Y por lo general los libros encierran este cuadro, este parámetro. Sin embargo, en el libro de Jonás es todo lo contrario. El mensaje como que pasa casi desapercibido. De los 4 capítulos que tiene el libro de Jonás, no tengo exacto el número, pero si 8 versículos se refieren al mensaje en sí, es mucho. El resto todo del libro gira en torno a Jonás, a la persona de Jonás. ¿A qué hace Jonás con el mensaje que tiene que dar? ¿Qué hace Jonás cuando recibe el mensaje? Si usted me acompaña en la lectura, en algunos versículos, los que leíamos, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes?
¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Viene palabra de Dios a Jonás y le dice: Jonás, anda, pregoná destrucción a Nínive. Y si usted observa en la lectura lo que acabábamos de leer, en ningún momento Jonás cuestiona el mensaje. En ningún momento Jonás dice: ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Será que no me habré confundido yo? La mayoría conocemos la historia y la enemistad y el odio que había entre el pueblo de Israel y los asirios. Nínive era la capital de los asirios. Los asirios venían y robaban todo, destruían todo. Cuando estaba la cosecha para levantar unos días antes, venían los asirios y arrebataban con todo y se llevaban todo. Cosechaban para los israelitas, pero no solo que cosechaban para los israelitas, sino que se llevaban junto a la cosecha. Y se quedaban sin cosecha. Y cuando la vaquita engordó un poquitito, que ya, unos meses más y vamos, todavía es muy nuevita para carnear ahora, vamos a esperar unos días más, y venían los asirios y se llevaban la vaquita. Lo único sustento que tenían. Así que había un odio del pueblo de Israel a los asirios porque eran sus enemigos. Así que cuando viene el mensaje de Dios para Jonás, para que vaya a decir: Jonás, anda a decir a Nínive que Nínive va a ser destruida. Jonás no cuestiona el mensaje. No cuestiona si realmente era Dios que le estaba hablando o no. Evidentemente Jonás conocía la voz de Dios, porque no dudó que era Dios que le estaba hablando. En ningún momento cuestiona que haya sido el mensaje de Dios. No cuestiona el mensaje porque de hecho ellos deseaban que Dios destruya a Nínive. Y ahora lo que Dios le está diciendo es: Jonás, anda a decirle que le voy a destruir. Así que prácticamente era resuelto el problema. Pero si posiblemente no leamos, pero si usted quiere, léalo después en el capítulo 4, cuando Jonás se enoja, dice: por eso me escapé, porque sabía que vos te podés llegar a arrepentir si ellos se arrepienten. Por eso no quise ir. O sea que el problema no estaba en el mensaje, no estaba en la procedencia del mensaje, sino el problema estaba en que Jonás realmente conocía a Dios y sabía que Dios es bueno, sabía que Dios es misericordioso, sabía que Dios perdona. Y decía Jonás: no vaya a ser que yo le voy a decir, van a ser destruidos. Le llegó, le tocó la hora a usted, todos ustedes van a ser. Fuego va a mandar Dios al cielo, le va a hacer pomada a todos ustedes. Y no vaya a ser que esta gente se arrepienta y Dios le perdona. Yo voy a hacer algo más sencillo. Voy a hacer como que no escuché nada, me voy para otro lado, me tomo un barquito para huir de la presencia de Jehová. Y es tan lindo saber detalles, porque le decía al principio que es Jonás que escribe el libro, ¿no? Así que yo me lo imagino a Jonás diciendo: ¿querés que te cuente lo que yo hice? Porque esto sucedió más o menos en el 1860 y pico antes de Cristo. Sucedió. Y Jonás lo escribe en 1810, 1814. Escribe el libro de Jonás. O sea que ya habían pasado más o menos 40, 50 años de estos sucesos. Y Jonás dice: yo voy a contarle a la gente lo que yo hice. Una vuelta recibí palabra de Dios. ¿Y saben lo que yo dije? Me voy a escapar de la presencia de Dios.
Me parece como que Jonás está diciendo, ¿podés creer mi idea? ¿Podés creer lo que pensé hacer? Conociendo a Dios, conociendo la misericordia de Dios, conociendo el poder de Dios, porque también vamos a ver algo de eso. Conociendo la soberanía de Dios, dijo, yo me voy a hacer que no pasó nada. Y me voy a ir a Jope. Interesante que dice, descendió a Jope, porque literalmente tiene que descender de Jerusalén a Jope, tiene que descender. El puerto de Jope es el único puerto aún al día de hoy de Israel. Así que llegó a Jope y pareciera coincidencia, había una nave que partía a Tarsis. Para nosotros al día de hoy sería muy común decir ir a la terminal y justo hay un colectivo que sale para Buenos Aires. O en este caso tendríamos que decir saldré para Posada o un avión que sale para Madrid, porque Tarsis queda allá, del otro lado de España. De allá quería huir Jonás, en la otra punta del mundo conocido para la época. Todavía no habían llegado a América. Así que lo más lejos que existía era ya la punta de afuera de España. Allá, dijo, justo coincidencia, mirá cómo Dios prepara las cosas. No todas las coincidencias son direcciones de Dios. Porque las naves a veces estaban en un puerto 6 meses, 8 meses. Cuando veían que el clima era más apropiado para salir, para navegar, decían, bueno, vamos a hacer el viaje. ¿Alguien más que va? Ya nos vamos. ¿Se acuerdan la historia de cuando Pablo iba a ser transportado a Roma y Pablo le dice, muchacho, a ver, el que tiene mínimo de conocimiento sobre el mar y sobre viento sabe que estamos en la peor época para navegar, ¿eh? Nos salgamos ahora porque vamos a hundirnos. ¿Y qué? ¿Vos sos el prisionero? ¿Qué tenés que opinar sobre navegación? ¿Qué sabés vos? No, pero como mínimo todo el mundo sabe que esta época hay muchas tempestades en el mar. Así que nos da una pauta de que la gente para aquella época tenía conocimiento de navegación y de los mares. Así que posiblemente ese barco estuvo mucho tiempo parado ahí, pero justo cuando llegó Jonás empezaron a sonar las cornetas de que el barco estaba por salir. Y nos dice la Biblia que pagando el pasaje nos habla de un esfuerzo, de sacar algo de recursos, que me imagino que un viajecito para aquella época a la otra punta del mundo no habrá sido muy barato, más si te tenían que dar comida y cama en el viaje. Un crucero de aquello de unos cuantos meses navegando. Así que me imagino que no habrá sido económico. Pero Jonás está diciendo, yo con tal de irme lejos de la presencia del Señor, yo pagué. Para irme lejos, lo más lejos posible. Empiezan a navegar, se levanta una tormenta y el cabezudo de Jonás, como quien no sabía por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando, se fue a lo más escondido de la nave y se acostó a dormir. Y el movimiento y la tormenta y ya empezaron a liberar peso y tumbar cajas y a ver cómo podían hacer porque esto estaba grave y cada vez se ponía peor. Y decían, che, no éramos 15, no contaron a ver el que iba junto en el viaje, 1, 2, 3, 4, ese, y el otro habrá caído en el mar. Sí, se habrá caído con la tormenta, en algún momento nadie vio y se cayó en el agua. Y por ahí bajan al interior de la nave y el dueño de la nave dice, che, ¿vos qué haces durmiendo acá? No, vení a ayudar, nos estamos por hundir. Y dice que cada uno de los marineros que navegaba
empezó a clamar a su Dios para ver si de alguna manera se podían librar de la situación. Y resuelven y deciden, no, mira, lo que está pasando no es normal. Estamos viajando en una época que no hay tormentas y esta tormenta no tiene nada que ver con la época que estamos navegando. Nunca se escuchó de que haya una tormenta de este tipo en este tiempo. Así que acá algo raro está pasando. Somos 15, vamos a preparar 15 palitos y el que saca el palito más corto es el culpable de lo que está pasando. No sabemos cómo echaron suerte, pero pongámosle que haya sido así, pero la Biblia nos dice, echaron suerte para determinar por quién estaba sucediendo las cosas que estaban sucediendo. Así que cortan 15 palitos, cada uno elige un palito y empiezan a medir los palitos. Y Jonás tenía el palito más corto. Jonás, ¿qué pasó? Bueno, yo sirvo al Dios Todopoderoso, el que maneja los cielos, la tierra, la tormenta, hace salir el sol, hace bajar el sol, hace que los peces naveguen. A ese Dios yo sirvo. Y me estoy escapando de Él. Y por eso nos está pasando todo lo que nos está pasando. ¿Se imaginan la situación y la cara del resto de los marineros? Qué buen amigo que son. Gracias por subir a la nave junto con nosotros. Qué alegría, qué lindo que hiciste nuestro viaje. Pero esto se soluciona fácil. Yo me arrepiento, le pido perdón a Dios por lo que estoy haciendo y el mar se calma. ¿Fue eso lo que dijo Jonás? No. Dijo, ¿sabe cómo se soluciona? Mátenme a mí y el mar se va a calmar. No, ¿cómo te vamos a matar? Sí, tírenme al agua, yo me ahogo y el mar se calma, porque el problema es conmigo. Yo no tengo ninguna duda que el problema es conmigo. Soy yo el que me estoy escapando de Dios. Soy yo el que me estoy escapando de la voz del Señor. Y si ustedes me tiran al mar, el mar se va a calmar. Y dice que el capitán de la nave, no queriendo hacerlo, hizo todos sus esfuerzos para tratar de regresar de nuevo a la costa. Mire, Jonás nos está relatando la historia y él nos está diciendo, ¿podés creer que prefería morirme antes que no sea cosa que le voy y le digo a los asirios y se arrepienten? Che. Por nada quiero que Dios le perdone. Por nada. Que se mueran. Estoy enojado con ellos. Bien hecho. Que se mueran. Entonces, más vale mátenme a mí y que Dios castiga a ese pueblo porque el mensaje nunca va a llegar. Más vale que yo me muera antes que el mensaje llegue. ¿Podemos llegar a ser así? Todavía no le juzgue a Jonás por las dudas. Porque si él decía, miren, yo pido perdón y las cosas se van a calmar y vamos a poder regresar, ustedes me bajan a mí y ustedes siguen el viaje tranquilo. ¿Ustedes creen qué creen que Dios hubiese hecho? Hubiese calmado la tormenta y él hubiese podido regresar. Pero sin embargo no hubo forma. Cada vez, en lugar de que se calme, cada vez se ponía más fuerte la tormenta y el resto de la gente dijeron, mira, no nos está quedando otra, ¿eh? Él no afloja, la tormenta no afloja y nos vamos a terminar muriendo todos
porque él no afloja y porque Dios tampoco afloja. Dios está determinado en que él haga lo que le pidió que haga y él está determinado que no quiere hacer lo que Dios le pide que haga. Y estamos con los dos y nosotros los marineros estamos en el medio acá. Así que, Jonás, ¿qué te parece? Sí, yo le estoy diciendo a ustedes, tírenme al agua y el agua se calma. Jonás conocía a Dios, pero aún así no quiso él arrepentirse. Le tiran al agua a Jonás y el que controla la tormenta, el que controla el universo, el que controla todas las cosas que suceden en el mundo, también controla los animales. Y mandó un gran pez que tragara a Jonás. Y termina el capítulo 1, el último versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Es una palabra, Jesús después lo usa y dice también, así como Jonás estuvo 3 días. Pero ¿por qué Jonás estuvo 3 días? ¿Cómo empieza el capítulo que para nosotros es el capítulo 2? Empieza diciendo, entonces, ¿qué pasó durante 3 días? No oró, no habló con Dios, estaba enojado, estaba aburrado, y que ya me muera ya, que me desmenuce el pescado, que los jugos gástricos me muelan, pero no voy a aflojar, no voy a. 3 días. Jonás está contándonos la historia. Si nosotros contaríamos nuestras historias, a veces no contaríamos algo parecido. O Jonás nomás era tan cabezudo. Dice que después de esos 3 días oró Jonás a Jehová. Y hace todo el capítulo 2 y del profundo, del fondo, de allá. Me trabajaste, me golpeaste, me trataste conmigo de todas maneras. Yo no quería, pero hasta que me convenciste. Entonces, cuando sucede todo eso, dice que el que controla todo el universo, el que controla todas las cosas, dijo al pescado, al pez. Pescado es cuando ya no está en el mar, en el agua. Este era un pez todavía. Anda y escupí afuera eso que te está molestando adentro. Ahora Jonás está ya de nuevo pisando tierra y ahora decidido a ir y transmitir el mensaje, porque dice que en el capítulo 3 vuelve a decir, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y diciendo, ve, transmite el mensaje, habla. Y Jonás fue a Nínive, caminó y dijo, van a ser destruidos. Y ahí en ese capítulo 3 encontramos algunos versículos que hablan
de esto, del mensaje que Dios mandó a decir a Nínive, de la reacción del pueblo de Nínive. La gente oyó y dijo: wow, Dios nos va a destruir, tenemos que arrepentirnos. Y llegó a oídos del rey, y el rey dijo: no puede ser, Dios nos va a destruir. Gente que era totalmente, si usted lee la historia, gente que literalmente le gustaba cuerear a las personas, o sea, sacarle el cuero, literalmente cuerear al ser humano, para en el muro colgar la cabeza con el resto del cuero de la persona secando al sol, para decir: eso somos nosotros, así tratamos a nuestros enemigos. Gente totalmente descorazonada, sin piedad. Sin embargo, sin mucha gana, un profeta, sin decirle en ningún momento por las dudas: arrepiéntanse y Dios le va a perdonar, solo le decía: van a ser destruidos, van a ser destruidos y van a ser destruidos. Sin embargo, la gente escucha eso y dice: che, Dios nos va a destruir, pidamos perdón. Qué curioso, un hombre que conocía la voz de Dios, sabía que estaba equivocado, pero no quiso en ningún momento pedir perdón. Gente que no tenía ningún conocimiento de Dios, escucha la voz de Dios y dice: tenemos que pedir perdón. ¿Quién le dijo que tenía que pedir perdón? Nadie le dijo, porque Jonás lo que menos quería decirle era: pidan perdón. Sin embargo, ellos sienten que tienen que pedir perdón y dice: vamos a pedir perdón, y por la duda no vamos a comer nada 3 días, vamos a ayunar todo. No le den a los perros, a los gatos, a los caballos, el canario tampoco, no le den nada que coma 3 días. Los bebés que lloren 3 días sin comer. Nadie, no coma nada, no tome nada. A ver si Dios se apiada de nosotros y no nos destruye. Y tal cual como temía Jonás, así sucedió. Dios se arrepiente y no destruye, por lo menos esa generación. Y así termina en el capítulo 4 Jonás diciendo: ¿viste, Dios? ¿Viste? ¿Te das cuenta por qué yo no quería dar el mensaje? ¿Te das cuenta que tenía razón al final, Señor, en enojarme? Porque sabía que te ibas a... que existía esa posibilidad de que ellos se arrepientan y de que tú le perdones. Ahora, analizando y viendo la historia, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra realidad y en qué podemos encontrarnos nosotros reflejados en su palabra? No sé usted, pero yo me veo muchas veces reflejado por esta realidad. Jonás vivía, lo dije, 1800 prácticamente antes de Cristo. Cristo no había venido todavía. Por ende, a la presencia del Señor, al lugar santísimo, entraba una vez al año una sola persona, el sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Y si Dios quería decirle algo en ese momento y en ese lugar, le hablaba y le daba un mensaje para el pueblo. Y salvo los profetas que recibían palabra de Dios, transmitían la palabra que Dios le había dado. Y Jonás, como profeta de Dios, recibe palabra de Dios, no duda en ningún momento del mensaje ni de la palabra de Dios. Él está seguro que es Dios que habló. Sin embargo, hace todo lo posible para huir y no hacer lo que la palabra de Dios, lo que la presencia de Dios le decía. Hoy tú y yo tenemos ese acceso gratuito por la sangre de Cristo, la obra redentora del Calvario que rompió el velo y nos permite entrar hasta su lugar santísimo y tener comunión con Él, estar en su presencia, hablar con Él y ser ministrados por Él en todo tiempo, en cualquier momento. Pero ¿cuántas cosas hacemos para que eso no suceda?
che, mira, justo cuando agarré mi celular, dice que hay un documental de las ballenas jorobadas. A mí tanto me gustan las ballenas jorobadas. Y me pongo a mirar el documental en lugar de orar. Che, pero dice, mira, que para seguir mirando el video hay que pagar. No, pero está bueno, yo voy a pagar. Y voy a seguir mirando el video. No sé, se me ocurrió un ejemplo. Justo, mira, es mi tiempo de oración, mi tiempo de estar en la presencia del Señor. Pero hace rato no me acordaba cómo se hacía el quinoto al almíbar. Y justo ahora me acordé cómo se hacía. Voy a hacer porque después me van a olvidar. Con tal de no estar en la presencia del Señor. Entonces, la cabezudeada de Jonás ahora es un poquito más real con mi vida, con lo que yo hago. Capaz usted no. Pero yo muchas veces me desconcentro y tiempo que puedo dedicar a pasar con el Señor, malgasto mi tiempo. Y creo que nadie se está dando cuenta. Me escondo acá. El Señor ni cuenta se dio que yo, porque Él sabe lo que me interesa, la carpintería, y justo están explicando acá cómo se arman. Entonces el Señor va a entender. Y de repente se levanta tormenta, hay problema, hay circunstancias que muchas veces sé por qué están viniendo, que muchas veces sé por qué se levantó de golpe si no estaba todo. ¿Qué pasó? ¿Qué le picó? De golpe se atravesó todo. Y el que sabe, sabe, dijo Jonás. Sabe por qué estaba viniendo. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer y decir, Señor, perdóname, Señor? Me dijiste que querías pasar conmigo. Tu palabra me dice. Tuve ese momento para decidir qué hago. Leo la Biblia, porque agarré el celular para leer la Biblia, pero justo cuando agarré para leer la Biblia, justo ahí había una promoción de una publicidad de aprenda a hacer remedios caseros en 3 pasos. Ese está bueno, a ver de qué. Cocine la alcachofa y usted olvídese del dolor de panza. Che, ese está bueno. Y ya me fui para ese lado. ¿Estoy hablando algo raro? ¿Nadie me entiende lo que estoy diciendo? ¿O me están entendiendo? Y nos vamos. Y después se levantó la tormenta. Y como que sabemos dónde está el problema y fácil la solución, pero también nos cuesta reconocer muchas veces y decir, Señor, perdóname, Señor. A ver, vamos de nuevo. Perdóname, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que cante? ¿Quieres que presente una canción? ¿Quieres que toque? ¿Quieres que vaya a hablarle a mi vecino? ¿Quieres que ore? ¿Quieres que estudie tu palabra? ¿Qué querés, Señor? Y la cosa se soluciona rapidito, fácil. Como si Jonás hubiese pedido perdón y decir, llévenme de vuelta a la orilla. Pero a veces hacemos un poquito más larga la situación. Sabemos como Jonás, no, el problema viene conmigo. El que maneja todas las cosas, controla el universo, yo me estoy escapando de él, así que él levantó esta tormenta y ustedes están junto conmigo, así que no les queda otra, ¿verdad? Y prefería morirse antes que pedir perdón. Aún dentro del pez seguía prefiriendo morirse
antes que arrepentirse. Pero luego de 3 días pide perdón y dice, está bien, Señor, perdóname. Voy a ir, Señor. Voy a predicarle. Voy a dar el mensaje. Voy a hacer lo que Pablo lo dice en una cuestión, en un pasaje, o parafraseando lo que está diciendo, Señor, fuiste más fuerte que yo, me convenciste, me confrontaste, Señor, no me dejaste alternativas. Y aunque yo quería perseguirte y quería ir en contra tuyo, fuiste más fuerte que yo y me atrapaste y me trajiste y me hiciste hacer lo que vos querías que haga. Así que Jonás, perdónenme, pero ahora con un poquito de olor a vómito, se va a Nínive y pregona contra aquella ciudad. ¿Qué es lo que el Señor te pide que hagas? ¿Qué haces con lo que el Señor te pide que hagas? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te habla, te da, pone en tus manos? Ni siquiera Jonás cuestionó y decir, Señor, no soy el único profeta de este tiempo, hay otros profetas en esta época también. Dale a otro, Señor. Señor, ponele a otro, hay otros mejores que yo. Señor, no estoy seguro si eres tú que me estás mandando. Ninguna de estas cosas sucedieron. Porque el Señor, cuando da y cuando pone cosas en nuestras manos, y cuando el Señor nos encomienda cosas, tenemos claro que es Él que nos está pidiendo. Y si por las dudas nos queda alguna duda, valga la redundancia, cuando se levanta una tormentita como esta, el Señor bien claro nos hace sentir en nuestro corazón y nos dice, vos sabés por qué está la tormenta, ¿no? Vos sabés lo que tenés que hacer, ¿no es cierto? ¿Necesitas que te repita o sabes lo que tenés que hacer? No, yo sé, pero no voy a hacer. Diría Jonás, no nosotros. No siempre lo que el Señor nos pide que hagamos es lindo, placentero. Pero déjame decirte que es lo único que va a bendecir tu vida. Cuando escuchas la voz de Dios, hacer lo que Él te dice que hagas. Les invito a ponerse de pie en esta noche.